Vamos a representar en este caso un ejemplo de cada una de las tres situaciones, las tres ecuaciones básicas que son del campo magnético. Vamos a representar primeramente, vamos a hacer así, vamos a plantear tres divisiones acá. Hacer una y vamos a hacer dos. ¿Para qué vamos a hacer ese pequeño trazado? Para poder establecer que acá a la izquierda vamos a poner una de las leyes, que es la denominada ley de Lorentz. Ley de Lorentz. Entonces, esa es la primera ley que se ve, que se puede analizar. ¿Qué sucede? Esta ley, la ley de Lorentz, implica que si se tiene una carga Q que se mueve con una velocidad v e interactúa con un campo magnético neto en una región del espacio, tengo que tener claro que tiene que ser el campo neto, porque puede que sea un campo solo y ahí ya es el neto, ¿no? Pero si hay superpuesto en un punto varios campos magnéticos, ahí se debe determinar el campo neto. Multiplicado por el seno del ángulo entre el vector velocidad y el vector campo magnético. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que cuando se tiene una carga puntual, por lo tanto muy pequeña, por algo se la llama puntual, llevamos a un punto, la consideramos de esa forma, ¿no? Que tiene una cierta velocidad v, que interactúa con un campo magnético, y en el cual se tiene en consideración el ángulo entre el vector velocidad y el vector campo. Dicha partícula experimenta una fuerza. Dicha partícula experimenta una fuerza. Y esa fuerza se la determina en módulo con esta ecuación, denominada ley de Lorentz. O sea que, si se trata de un protón, carga del protón, por la velocidad de movimiento en el campo magnético, por el seno del ángulo, que al comienzo generalmente se utiliza seno de 90 grados entre el vector velocidad y el vector campo, que es seno que es 1, ¿no? Seno de 90 grados es 1. Ahora bien, no es la idea venir y comenzar por esta ecuación. Yo la planteo acá para establecer claramente que cuando utilizo la ley de Lorentz, que es muy sencillo después de explicado y analizado, pero cuando se empiezan a enunciar una y otra se entran a confundir en algunos casos. Y es muy sencillo, cuando tengo una carga Q, cuando tenemos una carga puntual Q positiva o negativa, aplicamos la ley de Lorentz. ¿Qué sucede? Que la fuerza es una magnitud vectorial, por lo tanto, como lo dice, la expresión se representa por un vector.
Y dicho vector posee módulo, dirección, sentido y punto de aplicación. Y nosotros debemos de representar las características de ese vector. De ese vector fuerza que experimenta dicha carga, interactuando con dicho campo magnético. Ahora bien, vamos a plantear lo siguiente acá, por ejemplo, ¿no? Tenemos una carga positiva, representada así de esta forma, y viaja con una velocidad hacia abajo, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros venimos y trazamos el vector velocidad vertical hacia abajo. Esto acá. Trazamos el vector velocidad vertical hacia abajo. Sabemos también que la velocidad es una magnitud vectorial, por lo tanto posee y debo tener en consideración la dirección, sentido, módulo, punto de aplicación. Siempre las 4 características que identifican y que definen a dicho vector. Bárbaro. Nosotros entonces ya tenemos dirección y sentido de la velocidad vertical hacia abajo. Se conoce la partícula, en este caso vamos a considerar un protón, puede no serlo y ser otra partícula positiva. En realidad, en este caso lo importante es el signo, y estamos considerando que en dicha región del espacio existe un campo magnético saliente de la página, por lo cual, buscar un colorcito acá, si el campo magnético es saliente de la página, se lo representa con puntos. Los puntos implican que, para mi caso, para mi observación acá, son salientes de las líneas de campo magnético, que es la forma que se tiene de identificar el mismo. En este caso, para mí, o con respecto a mí, son salientes de la pantalla de la computadora. Cuando trabajamos y hacemos el análisis en una hoja, son salientes, omitimos la expresión, la identificación de que son salientes de la hoja de análisis y de estudio de dicho ejercicio, ¿no? Si la hoja obviamente está horizontal, el campo magnético es vertical y hacia arriba. Como imaginariamente que hubiera un gran imán imaginariamente un gran imán en suelo con un polo norte, y las líneas salen de un polo norte, bueno, y en el techo un polo sur. Por lo tanto, en toda esa región va a existir un campo magnético que va a dirigirse del suelo al techo. Por lo tanto, si lo observo desde arriba, haciendo un corte transversal, va a representarse de esa forma. Tengo que esa perspectiva entenderla muy bien. ¿Qué sucede? Voy un poquito acá de vuelta. Para nosotros para saber cuándo se aplica la ley de Lorentz, en realidad muy sencillo. Cuando se tiene una carga Q con una velocidad en un campo magnético, esta experimenta una fuerza y esta se determina con dicha ley denominada ley de Lorentz. Acá se tiene una carga Q que posee una velocidad V vertical hacia abajo, interactuando con un campo magnético saliente. O sea que se tienen las 3 magnitudes y formando el vector velocidad y el vector campo un ángulo entre sí. Después de eso, o después o antes, depende de la organización, pero siempre lo primero es representar todos los vectores y después pasar a la parte de cálculos y de análisis, de la parte analítica. Para poder determinar el vector fuerza,
nosotros vamos a aplicar la regla de la mano izquierda. En la regla de la mano izquierda, se colocan los tres dedos perpendiculares entre sí, quedan de esta forma así. Se abre por orden, pulgar, índice y dedo medio, ¿no? Tiene que quedar un ángulo recto, imaginariamente como si tuviera una escuadra casi, y acá lo mismo. Siempre que esté en 90 grados el vector campo con el vector velocidad, y acá si el campo es saliente, o sea, se dirige hacia mí, por ejemplo, ¿no? En este caso es así, y la velocidad es vertical hacia abajo, de forma indiscutible los vectores, cuando los observo, queda un ángulo recto entre ellos. Y ahí va a quedar seno de 90 grados, y seno de 90 es 1, y no altera el producto. Entonces, ¿qué sucede? Que lo más en la ecuación es sencillo, porque planteo la ecuación y sustituyo los datos. Y despejo o obtengo una magnitud. Si tengo una sola ecuación, voy a tener que tener una sola incógnita. Estamos planteando lo más sencillo de todo del comienzo, ¿no? En la regla de la mano izquierda nosotros vamos a colocar fuerza magnética, campo y velocidad. Entonces va a quedar el índice, que es el que se hace coincidir con la dirección y sentido del campo magnético. En este caso va a quedar apuntando hacia mí, porque es saliente de la pantalla de la computadora. La velocidad, que es el dedo medio, va a quedar hacia abajo, va a quedar así, va a quedar hacia mí, este dedo medio hacia abajo, y el pulgar queda hacia la izquierda, con respecto a mí hacia la izquierda, ¿no? Y con respecto a si estamos analizando haciendo un análisis en la hoja de trabajo, va a quedar un vector fuerza horizontal y hacia la izquierda. Por lo cual, esta partícula va a experimentar una fuerza que va a ser de origen magnético, porque es consecuencia de la interacción con el campo horizontal y hacia la izquierda. Sucede que en estos casos la partícula va a efectuar un giro si se viene moviendo en una línea recta con velocidad constante. Al experimentar esta fuerza se va a desviar, describiendo siempre un arco de circunferencia. La trayectoria siempre es la circunferencia completa, o es una media circunferencia, un cuarto de circunferencia, 3/4 de circunferencia, pero de arco de circunferencia, pero en definitiva siempre la trayectoria es una circunferencia, una línea que corresponde a una circunferencia. Consecuencia de que esa fuerza es una fuerza centrípeta, y la fuerza centrípeta siempre ocasiona o produce un efecto de manera tal que la partícula va a describir un movimiento circular. Entonces, acá lo que planteamos y dejamos un poquito más en claro es que al aplicar la regla de la mano izquierda, el pulgar corresponde al vector fuerza. El índice corresponde al campo magnético neto, y el dedo medio, el dedo mayor, corresponde o coincide o nos ayuda a encontrar el vector velocidad, y siempre que sea alfa 90 grados, ahí tenemos 90 grados, voy nuevamente acá, entre el vector velocidad y el vector campo, ¿no? O sea que el vector velocidad
es perpendicular al vector campo magnético neto. Va a quedar seno de 90 grados y seno de 90 grados es 1. Seno de 90 grados es igual a 1. Y de esa forma determinamos las características de la fuerza, que son, voy a empezar por el vector, que son dirección, sentido y módulo, o sea que la fuerza queda horizontal en dirección hacia la izquierda en sentido. Punto de aplicación, la fuerza está aplicada sobre la partícula. Y el módulo lo determinamos con la ley de Lorentz. Es sencillamente sustituir los valores. La calculadora tiene que estar la pantallita tiene que tener una D. Acuérdense que tenemos el sistema radianes, el sistema centesimal y el sistema sexagesimal. Bueno, la D corresponde al sistema que se calculan en estos casos los senos, cosenos y tangentes de los ángulos. Bárbaro. ¿Qué sucede si la partícula es negativa? Es la otra situación. Sabemos muy bien que las partículas se clasifican en positivas y en negativas. Tenemos dos realidades. Como propiedades de la materia están clasificadas en positivas y negativas. Entonces, acá nosotros podemos obtener, en este caso, una partícula negativa. Si la carga es negativa, ¿qué es lo que cambia? Por supuesto cambia el signo ahora es opuesto, o lo que nos consideramos como opuesto. ¿Qué trae como resultado un signo contrario o un signo opuesto? Que la fuerza invierte su sentido. O sea que al aplicar la regla de la mano izquierda, va a quedar el vector velocidad hacia abajo, la partícula, campo saliente, la misma situación con una partícula negativa, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que estar muy atento? Aplico la regla de la mano izquierda tal cual está. Dijimos, abrimos por orden, 1, así, 1, 2 y 3. Que queda así, 1, 2, 3. Entonces, queda velocidad que hacia abajo, ¿no? Que es el sentido del movimiento, y vertical la dirección. El campo es saliente de la computadora, de la pantalla, por lo tanto viene hacia mí, pulgar queda hacia la izquierda, bárbaro, ningún problema. Pero si la partícula es negativa, se representa el vector fuerza opuesto a lo que indica el pulgar. Si el pulgar está indicado hacia la izquierda, pero la partícula es negativa, la fuerza es hacia la derecha. La fuerza es hacia la derecha, es hacia acá, que será un poquito exagerado. La fuerza que experimenta es opuesta a la positiva. Entonces venimos y trazamos el vector fuerza. Vamos a buscar el azul que estaba acá. El vector fuerza acá. Por supuesto, si se trata de un electrón y un protón, ya sabemos que tienen la misma carga y signos opuestos. Pero como en la ecuación se toma el valor absoluto, y el valor absoluto es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios, el módulo de la fuerza va a ser el mismo, porque los valores sustituidos en la ley de Lorentz en la ecuación van a ser los mismos. El módulo es el mismo, pero la fuerza no es la misma, porque esta fuerza en la situación A, o en la primera que se planteó, tiene un sentido hacia la izquierda, con dirección horizontal, y esta tiene un sentido hacia la derecha con dirección horizontal. La dirección permanece constante, el módulo permanece constante, pero el sentido es opuesto. En conclusión, de las 4 características de un vector, basta con que cambie una de las 4 características y los vectores ya son diferentes, ¿no? O sea que el vector en esta situación, esta segunda situación,
Es diferente de la primera en una característica que es en sentido, uno hacia la derecha, otro hacia la izquierda. Sabemos que la carga del electrón, la podemos anotar por acá, o protón en valor absoluto, hablando en valor absoluto, es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. La unidad de carga es en coulombios. Es una unidad derivada de las unidades fundamentales del sistema internacional. Acuérdense que siempre estamos trabajando con el sistema internacional y que a veces también se lo menciona de una forma más simplificada, MKS, metros, kilogramos a segundo, metros, la longitud, kilogramos la masa, unidad de masa, segundo, la unidad de tiempo, y todo el sistema internacional implica más unidades, mayor cantidad de magnitudes, y por lo tanto, mayor cantidad de unidades. Esa es la situación 1. En la otra, que voy a plantear acá, tenemos la otra ley, que es la ley, vamos con negro acá, ley de Laplace. ¿Qué sucede? Ley de Laplace. ¿Qué expresa la ley de Laplace? La ley de Laplace expresa que permite analizar la fuerza que experimenta un segmento de un conductor. Un segmento de un conductor por el cual fluye una cierta corriente eléctrica. Entonces, voy a seguir el mismo criterio de plantear así, decir, bueno, tenemos un conductor, vamos a ver si queda así, un conductor, y por este conductor fluye o existe una corriente eléctrica, por lo tanto, cargas eléctricas en movimiento, cargas eléctricas consideradas positivas, ¿no? Hacia la derecha, horizontales hacia la derecha. Y tomamos acá una cierta longitud de este conductor, recto y largo. Tomamos una cierta longitud y queremos saber la fuerza que experimenta esa longitud por el cual circula una corriente eléctrica, si interactúa con un campo magnético. En este caso vamos a suponer que tenemos un campo magnético entrante. Por lo tanto, si tenemos un campo magnético entrante en la región a donde está ese conductor, en toda la región, en todo el espacio donde está ubicado el conductor, en todo ese volumen, existe un campo magnético entrante, en mi caso, lo voy a reiterar varias veces, entrante a la pantalla. Si analizamos en la hoja de estudio, va a estar horizontal, va a estar dirigido imaginariamente desde el techo hacia el piso. Es como que se tenga un polo, gran imán en el techo, polo norte. Sabemos que las líneas son salientes del polo norte y entrantes al polo sur, por lo cual en el techo tendríamos un polo norte, en el piso polo sur, y las líneas se van a dirigir de norte a sur, en este caso generando un campo magnético uniforme. Es muy importante representar que
Estas cruces corresponden a una magnitud física denominada campo magnético, inducción magnética. Ahora, avanzando un poquito más, ¿qué es lo que sucede? Que por este segmento se mueven cargas eléctricas, así como se movían acá en el primer caso, interactúan con un campo, pero acá son muchísimas, que atraviesan la sección transversal del conductor. Entonces, cuando hay una intensidad de corriente I, que circula, que se mueve en una cierta longitud L, y que interactúan con un campo magnético neto, ese segmento de conductor portador de esa intensidad de corriente eléctrica, portador de ese movimiento de cargas eléctricas positivas, experimenta una fuerza, experimenta el efecto de una fuerza. Entonces tengo que tener claro que una intensidad de corriente que circula por una sección del conductor una intensidad de corriente que circula por la sección de un conductor, que circula en una cierta longitud de conductor y atraviesa la sección transversal del mismo, interactuando con un campo magnético, experimentar una fuerza. Y también, o sea que la fuerza es directamente proporcional a la intensidad de corriente, directamente proporcional a la longitud del segmento y directamente proporcional al campo magnético, y también al seno del ángulo que forma el vector, en este caso la longitud con el sentido de la intensidad y el campo magnético. Entonces esta ecuación que se observa acá es la ecuación que Lorentz determina, descubre, enuncia como ecuación que permite determinar la fuerza que experimenta un segmento de un conductor. Ahora, bárbaro. Nosotros sabemos y tenemos claro que un vector posee 4 características: dirección, sentido, módulo o valor y punto de aplicación. El vector fuerza va a estar aplicado sobre este segmento. ¿Cómo se determina el vector fuerza? Otra vez regla de la mano izquierda. Cierro la mano así y pongo, ahora por orden, pulgar, índice y dedo medio, ¿no? Perpendiculares entre sí. Tengo que forzar un poquito, hacer un poquito de fuerza para poner bien perpendicular los dedos acá, el pulgar, el índice, imaginariamente como si tuviera una escuadra, ¿no? Una por ahí. Y acá lo mismo, acá también lo mismo. Entonces giraré o rotaré la mano hasta ubicar las 3 magnitudes. Cada dedo corresponde a una de ellas. En este caso la intensidad de corriente es horizontal hacia la derecha, como en la regla de la mano izquierda. Para la ley de Laplace, el pulgar representa, se hace corresponder el pulgar con la fuerza, con el vector fuerza. El índice se hace corresponder con el vector campo magnético neto. Y el dedo medio, dedo mayor,
con la intensidad de corriente. Intensidad de corriente. O sea que cambiamos velocidad por intensidad. O sea que el dedo medio o mayor se va a orientar en el sentido de la intensidad para la ley de Laplace, mientras que para la ley de Lorentz se va a orientar con el vector velocidad. Entonces, si ahora estamos en la ley de Laplace, va a ser intensidad horizontal y hacia la derecha. Campo entrante. El índice entra a la pantalla, va a quedar entrando a la pantalla. La intensidad hacia la derecha y el pulgar hacia arriba, por lo tanto la fuerza, como son consideradas cargas positivas, o sea, según el sentido convencional de la corriente eléctrica, el vector fuerza va a quedar con una dirección vertical y un sentido hacia arriba. O sea que el efecto de esa fuerza se va a manifestar en una dirección vertical con un sentido hacia arriba sobre dicho segmento. Rapidito para que nos dé el tiempo acá, vamos a plantear lo otro que es la ley de Ampère. Ley de Ampère. En la ley de Ampère, acá hay un cambio grande, porque en la ley de Ampère, voy a empezar comentando así, se me ocurrió empezar comentando que acá se aplica la regla de la mano derecha. Y en la regla de la mano derecha es muy diferente a la mano izquierda, porque en la regla de la mano derecha se utiliza el pulgar, se lo ubica de esta forma en el sentido de la corriente. Si la corriente es hacia arriba o la corriente es hacia abajo. En este caso, si tenemos un conductor, por el que fluye una corriente vertical hacia arriba, el pulgar queda orientado vertical hacia arriba y se rota la mano. Tomando, en este caso, si miramos pudiéramos observar de acá haciendo un corte transversal en sentido antihorario, ¿no? Por lo tanto, al girar en este punto el campo magnético es saliente, porque los 4 dedos, cuando giro así, acá tengo que poner una concavidad que no quede ni muy cerrado ni muy abierto. Es una concavidad intermedia y después se rota la mano. Y eso es lo que nos ayuda a encontrar la orientación del vector. Y después tiene que quedar perpendicular al radio porque es tangente a la circunferencia. Entonces, de este lado el campo queda saliente, el campo magnético, porque los dedos lo indican así, pero si sigo el giro, de este lado queda entrante. Sigo el giro de este lado saliente, sigo el giro de este lado entrante. Entonces acá ya venimos y lo ponemos acá y queda campo magnético saliente y campo magnético entrante. Repasemos y tengamos claro que una de las fuentes de los campos magnéticos son las cargas eléctricas en movimiento y la otra son campos eléctricos variables en el tiempo. Siempre lo voy a plantear porque después, progresando un poquito más en el curso, avanzando más, se llega a la parte de ondas electromagnéticas, en la cual ahí es importantísimo tener claro y se pone de manifiesto la existencia de un campo magnético como consecuencia de un campo eléctrico variable. Entonces también es fuente de un campo magnético, así como lo es cargas eléctricas en movimiento.
ahora estamos en cargas eléctricas en movimiento, porque cargas eléctricas en reposo generan un campo eléctrico en su entorno, en su espacio que lo rodean, pero si esa carga se pone en movimiento, por la misma distorsión del campo eléctrico se genera un magnético. Y cargas eléctricas en movimiento por un conductor es lo que se entiende por, o se conceptualiza como una corriente eléctrica. ¿Qué sucede si a este vector nosotros cambiamos la orientación de este vector? Lo colocamos vertical hacia abajo. Volvemos para encontrar dichos vectores campo a la regla de la mano derecha, pero el pulgar queda hacia abajo. Al rotar la mano, vamos a hacerlo de esta forma. Si estamos mirando, hacemos un corte en la sección transversal y miramos desde acá, el giro, la observación va a ser de una circunferencia en sentido horario, porque es en el sentido que giran las agujas del reloj. Entonces, ¿qué sucede? Que si el giro es así, de este lado es entrante y de este lado es saliente. Giro así, de este lado entrante, en ese punto, y de este lado saliente. Entonces, nosotros venimos acá y representamos así de esa forma. Entrante acá. El color acá. Entrante acá. Y saliente de este lado. Vamos a dejar bien claro acá que son situaciones totalmente diferentes una de la otra. Entonces, acá nos queda pulgar hacia arriba, giro en este sentido así, y nos queda campo entrante, campo saliente, porque acá los dedos, la yema de los 4 dedos entraría imaginariamente, acá sale, y en este otro caso pulgar hacia abajo y los dedos acá entrarían, y girando así los dedos, en este caso saldrían. O sea que todo en la derecha hay un campo magnético saliente, en la izquierda un campo magnético entrante. Para determinar el módulo de dicho vector, se aplica la ya mencionado ley de Ampère, que si la encuentra por ley de Biot-Savart, está correctísimo. Comúnmente le terminamos llamándole ley de Ampère porque se deduce a partir de la misma también. El módulo de este campo se lo determina como una constante por la intensidad que fluye por el conductor sobre la distancia. Y la constante K tiene un valor de 2 por 10 a la menos 7 Tesla metros sobre Ampere en las unidades del sistema internacional. Entonces, se sustituye el valor de la constante, 2 por 10 a la menos 7, se puede suponer una corriente de 0,5 ampere, se coloca 0,5 ampere. Supongamos una distancia de 15 centímetros, se sustituye 0,15 metros acá. Acordémonos que las longitudes van en metro, ¿no? La intensidad va en ampere, que ya está dado, y la constante Tesla metro sobre ampere. Pero la distancia tiene que ir sustituida con una equivalencia siempre a metro. Si nos dan en centímetros, se plantearon una regla de 3, un metro equivale a 100 centímetros. Sí, está. Bueno, bien, por ahora quedaron planteadas estas 3 leyes y se profundiza con ejercicios ahora. Por lo menos estas ideas básicas mínimas y necesarias.